Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia cuando van a ser las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía 959. Y bueno, pues por primera vez en las últimas legislaturas, en este tránsito ya a punto de convocarse las elecciones para el próximo jueves por la noche, o sea, a las 0 horas del próximo viernes, día en que comienza la campaña electoral a los ayuntamientos, a las locales, a los cabildos, las europeas y también al Parlamento de Canarias, tanto en la lista insular como en la lista regional. Bien, pues por primera vez en mucho tiempo se convoca un pleno extraordinario porque el gobierno de Canarias ha de convalidar o derogar decretos, leyes con respecto a un tema importante que viene siendo altamente debatido y que va a ser muy debatido a lo largo de estas elecciones, especialmente locales, como es la situación de las policías locales. El recorte que se produjo en virtud de la orden del Ministerio de Hacienda, bueno, pues ha afectado a los servicios de seguridad y en particular a las policías locales. El gobierno canario ha querido desbloquear esta situación, pero para poderlo hacer, al igual que la ley 119 del 30 de enero de actividad física y el deporte de Canarias, bueno, pues esto a llevarlo al Parlamento, y el Parlamento, a pesar de estar en obra, pues reúne a sus parlamentarios y celebra pleno mañana martes a partir de las 11:30 de la mañana. Para comentarlo, pues tenemos a alguien que ha estado en la toma de decisión de esta fecha y bueno, de la celebración de este pleno, como es el secretario primero de la mesa, Mario Cabrera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, metido en faena. De lunes más descansado, imagino, ¿no? Bueno, eso del descanso es relativo. Con una campaña de elecciones generales y otras locales empezando, el descanso es relativamente poco. Bien, y también está con nosotros Lola García, que yo creo que será el último pleno ya que celebre, en el que participe en el Parlamento de Canarias, ¿no? Sí. Ya el último no lo esperábamos, pero al tener estas modificaciones de ley, pues se hizo este pleno extraordinario. Claro, porque si esto no se llevará a pleno mañana martes, si no se convalidara, no podría llevarse a efecto por parte de los municipios. Tiene que hacer el gobierno canario, que lo pueda hacer para poderlo salvar, ¿no? Efectivamente, y esto es viable porque con el nuevo Estatuto de Autonomía, el recientemente aprobado, se le da esa facultad al gobierno de Canarias de poder elaborar decretos leyes en temas de medidas urgentes o temas de medidas trascendentales, como es este caso. Pero siempre tiene que luego ser revalidado por el Pleno de la Cámara, que estuvimos en el debate si era el Pleno o era la Junta, pero efectivamente los letrados dijeron que era el Pleno. Es un Pleno ya cerrado el calendario de esta legislatura del Parlamento de Canarias, porque ya habíamos celebrado el último Pleno, que fue en el que aprobamos la Ley de Servicios Sociales, y bueno, ahora ha tenido que convocarse que es para mañana, empezará a las 11:30, y es un Pleno, digamos, de trámite de estas dos modificaciones de decretos ley, de leyes. Una es de la Policía Canaria, como bien has dicho, y el otro es el de deporte, que es una ley que aprobamos en el penúltimo pleno, creo que fue también, y en las interpretaciones empezó a generar problemas en los primeros 15 días. Los clubes nos llamaron, nos convocaron, el tema sancionador no estaba claro por qué ley había que regirse, y bueno, hubiese generado un caos si terminamos la temporada sin modificarlo, ¿no? Y por tanto, un pleno no previsto, pero que se ajusta a lo que dice el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Bien, pues Lola García va a ser el último pleno y además, en este caso, ¿cómo definiría esta experiencia de paso por una legislatura completa en el Parlamento de Canarias, donde bueno, entre otras cosas, pues ha estado implicada en un montón de departamentos? En la Diputación Permanente sigue como suplente de la autoridad, ha estado en discapacidad, en educación y universidades, en empleo, políticas sociales y vivienda como vicepresidenta de esa comisión, ha estado en gobernación, justicia, igualdad y diversidad, en la de sanidad como vicepresidenta también de la comisión, y fue miembro de la comisión de empleo, políticas sociales y vivienda, y también fue miembro de la comisión de sanidad, ¿no? Sí. La verdad es que ha sido estos 4 años muy intensos, donde claro, era portavoz de educación, donde ahí sí controlaba el área bastante bien, después de estar 20 años trabajando en esa área de docente, abajo en un colegio de Gran Tarajal.
Pero como te decía, hay muchas áreas que desconocía y el trabajo intenso porque tenías la responsabilidad de sentarte, prepararte los temas, estudiar leyes para sacar adelante temas muy importantes para la isla de Fuerteventura y para Canarias. Entonces son 4 años de aprendizaje. Yo decía, a veces estudiaba más que en las oposiciones para sacar la plaza que saqué, porque es una responsabilidad, como te digo, Santiago, muy importante el estar en el Parlamento de Canarias, porque sabes que la calidad de muchas personas depende de las decisiones que se toman en el Parlamento. Y sobre todo cuando trabajas la ley de presupuestos, que ahí repartes los dineros, también te tienes que sentar y mirar bien todo el documento de la ley de presupuesto para saber y reclamar dinero también para la isla de Fuerteventura. Una experiencia para mí que recordaré siempre muy bonita y sobre todo con buenos compañeros que hicimos equipo, porque se vivieron momentos complicados. Date cuenta que en los 2 últimos años hemos estado en minoría, pero hemos llegado a consensos con otras fuerzas políticas porque lo importante y lo prioritario eran las personas y era Canarias y Fuerteventura. Bien, y de la experiencia en el Cabildo Insular de Fuerteventura, de Mario Cabrera, bueno, pues tanto en gobierno como en oposición, bueno, pues se traslada hasta el Parlamento de Canarias, en un momento además en que en esta legislatura ha empezado a cobrar fuerza la Comisión de Cabildos, ¿no? Insulares, o sea, de alguna manera camina hacia ahí, ¿no? Hacia la interrelación cada vez, la participación cada vez mayor de los cabildos en la vida parlamentaria de Canarias. Efectivamente, como decía Lola, los 3 que salimos en las listas de Coalición Canaria al Parlamento, Nereida, Lola y yo, éramos novatos en la actividad parlamentaria. Yo con muchos años en el Cabildo, pero mi primera experiencia dentro de la Cámara. Conocía lo que era el Parlamento a través de la Comisión de Cabildos como presidente, porque durante 12 años tuve que ir a dar cuentas, ¿no? Pero una institución no desconocida, pero desde luego yo al menos no me había parado nunca a pensar la importancia que tiene en el día a día de una isla como Fuerteventura. De Canarias da por hecho, dice, pero bueno, y en el día a día cómo nos afecta a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que le buscamos ese punto de llevar al Parlamento lo que son las demandas de las personas, que muchas veces los ciudadanos no saben que eso se puede resolver en el Parlamento. Y bueno, la diferencia entre el Cabildo y el Parlamento es abismal. Yo sigo diciendo que el Cabildo es la institución más bonita que hay para gobernar, es el gobierno de tu isla, ¿no? Y por tanto te sientas con la gente, te encuentras la gente en la calle y es la gente la que también te marca las políticas. Tú tienes tus políticas insulares, pero la gente te va orientando, te va moldeando en el día a día y bueno, eso es una satisfacción que bueno, ya Lola empezará a disfrutarlo. Y en el Parlamento lo que haces es que eres tú el que te acercas, eres tú el que buscas el contacto con las instituciones, eres tú el que buscas el contacto con el colectivo, con las personas, con los problemas que tú crees que hay en la isla, para que te aporten cómo trasladar eso en una PNL, en una iniciativa, en una pregunta, en un decreto ley, y cómo buscar alternativas a problemas que tiene tu isla y que tiene Canarias. La experiencia es positiva, el trabajo es completamente distinto, es mucho más agotador, a pesar de que al Cabildo se le dedican más horas porque me gusta decir, tienes la llave de la puerta y entras y sales a la hora que tú quieres. En el Parlamento a las 3 de la tarde te tienes que ir porque si no pierdes la guagua para venir a Fuerteventura. Pero es muy agotador el tema que tener que trasladarte 3, 4 veces a la semana. Pero es bonito, es intenso y bueno, ahora ya con un poquito más de conocimiento de los temas que tenemos pendientes y la satisfacción de haber estado 4 años ahí sacando temas, pues que lo vamos a ver o que lo van a ver las personas, la ley de servicios sociales, mira que costó, que casi cerramos la legislatura y no se aprueba, ¿no? O esta misma de deporte, que te das cuenta la cantidad de voluntarios, de personas que están ahí, que les afecta un error, porque al final fue una mala interpretación que se tuvo en la ley y cómo en apenas 12 días estaba alterando el trabajo de un montón de profesionales y de voluntarios. Bueno, pues con esa ilusión, con esas ganas vamos a estar y sin lugar a dudas los cabildos cada día van a tener más peso dentro de lo que es el Parlamento a través de la Comisión de Cabildos, pero no ya para ir a dar cuenta, que es algo que siempre hemos denunciado. O sea, los cabildos no son mayores de edad y no tienen por qué ir a darnos cuenta a diputados que no tenemos competencias en los cabildos. Los cabildos tienen que ir allí a exigir que sus competencias transferidas estén en las condiciones que se negociaron en su momento, cosa que hoy todavía no están, ¿no? Y tendrán que ir allí como órganos, como gobiernos insulares, porque las políticas legislativas que se hagan en Canarias,
cada realidad de una isla es distinta y no es lo mismo. Por eso la ley del suelo, ahora está la ley de las Islas Verdes, porque pues somos realidades completamente distintas. Y ahí los cabildos, junto con los diputados de cada isla, tendrán que ser los verdaderos vigilantes y valedores de esas leyes. Claro, desde ese punto de vista, el conocimiento de la realidad del Parlamento, aunque es al revés, ¿no? O sea, en este caso, normalmente suele empezar la vida política de alguien en un ayuntamiento, en una candidatura en un ayuntamiento, luego el cabildo, luego el Parlamento y luego pues, algunos lo mandan como elefante blanco, ya lo mandan para jubilarse al Senado. Bueno, eso ha cambiado y en este caso Lola García se presenta al cabildo con el bagaje de 4 años en el Parlamento de Canarias y a sabiendas de el papel que realmente debe jugar el cabildo en el Parlamento de Canarias. Ya está bien de que hablemos de los presupuestos canarios, ya está bien de que hablemos de los repartos de los dineros hacia cada una de las islas, cuando lo que hay que hacer realmente es desde el cabildo saber así cómo dirigir los pasos, ¿no? Sí, como decía Santiago, el hecho de haber estado 4 años en el Parlamento nos ha dado me ha dado el conocimiento de la isla, el conocimiento de las administraciones, cómo funciona, dónde tenemos que reclamar, que es lo importante, dónde el Cabildo tiene que ir a reclamar esas competencias que decía Mario, que se cumplan las competencias, pero que se cumplan también todos los requisitos, es decir, asumimos competencias el Cabildo y el Gobierno también tiene que cumplir con esas exigencias sobre todo temas de presupuesto, conocer las áreas y la visión de conocer toda la isla y las necesidades de la isla. Son 4 años que te has estado reuniendo con colectivos para demandar lo que te pedían en la isla y prácticamente son las necesidades que vas a seguir trabajando desde el Cabildo. Yo digo que esta legislatura que se presenta va a ser la legislatura de las personas, de atender a las personas, va a gobernar el equipo de Coalición Canaria, Lola García al frente, pero también tendremos coordinación con todas esas personas, con todas esas asociaciones, con todos esos colectivos que son realmente los que te piden la demanda, los que viven en el día a día y saben las necesidades que tiene la isla de Fuerteventura y ahí el Cabildo. Como lo hemos hecho desde el Parlamento, vamos a apoyar a esos colectivos y hacer un trabajo coordinado, conjunto con los ayuntamientos. Entonces, desde ahí no parto de cero, tengo la ventaja de que no parto de cero, sino que conoces ya esa realidad y que apuestas por ese trabajo coordinado. Bien, nosotros que seguimos, yo en particular que sigo directamente la actividad parlamentaria de hace muchos años, la verdad es que en esta legislatura hemos descubierto la cantidad de asociaciones que efectivamente, porque no encuentren respuesta en las islas, en su municipio, en su cabildo, se van directamente al Parlamento y bueno, pues a los propios parlamentarios tienen, como el caso de Mario, bueno, pues ya lo veíamos corriqueando en la mesa del Parlamento o Lola, ¿no? Desde su escaño a distintos salones a reunirse con distintas asociaciones que van buscando ya, yo creo que la última, a la desesperada, la última a tocar la última puerta para dar solución, intentar dar solución a problemas vivenciales, a problemas del día a día de personas que participan en distintas asociaciones. A pesar de tantas reuniones, a pesar de tanta actividad, a pesar de que ha sido, aunque parezca que no, una legislatura de lo más activa en cuanto a legislación en el Parlamento, ¿qué ha quedado pendiente, Mario? ¿Cuáles son esos temas que ahora, mirando atrás, preparando lo que es la campaña electoral, encabeza nuevamente la lista del Parlamento? ¿Qué queda pendiente? Pues, ¿cuál es la asignatura pendiente o cuáles son las asignaturas pendientes que destacaría? Quedan muchos temas pendientes. Una de ellas, y pensando en las personas, como dice, porque yo creo que, bueno, ya son 40 años de democracia, la gente va situando. Es verdad que hay gente todavía que, bueno, vas al gobierno es una cosa, que es el Ejecutivo, y el Legislativo es el Parlamento, que es otra. Pero afortunadamente los colectivos que surgen, porque surgen con inquietudes, sí saben la importancia que cada uno tiene. Y en esta isla los colectivos sociales ligados más a la parte de sanidad han crecido afortunadamente en los últimos años y a ellos se les debe gran parte de los logros hoy del gobierno. Estos días en noticias la gran inversión que va a hacer el gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, para los diabéticos tipo 1. Bueno, pues yo tengo que decir aquí que quien primero empezó a hablar con nosotros de ese tema fue Monse, de Amadis, de la Asociación de Diabetes.
a pesar de tener en la familia pues gente con diabetes y demás, eres un gran desconocedor de ese mundo. Y bueno, ves como un colectivo que además tiene que trabajar por la mañana en sus tareas, dedica tiempo a formarse, a prepararse y demás. Cuando te dan información, te están facilitando un trabajo impresionante para llegar, hacerle una pregunta al consejero, pedirle documentación al consejero, traerle documentación al colectivo, que el colectivo se reúna con el director o con el consejero y a partir de ahí, después de un presupuesto que a lo mejor no llega en el siguiente, poner el dinero para esa federación. Y bueno, al final cuando sale el resultado dice, bueno, pues sí, lo aprobó el gobierno. Sí, pero el origen está en ese grupo de colectivos. O cuando la ley animalista y demás, y empiezan a surgir personas que defienden posiciones como el tema de los gallos de pelea, o personas que defienden la posición contraria, y tú dices, oye, tenemos que sentarnos en la misma mesa para que con la misma ley todos estemos de acuerdo. Y esas cosas no son fáciles, por tanto ahí se impone una vez más la capacidad de diálogo, de entendimiento, de el respeto a las diferentes opiniones y demás. Pendientes se quedaron muchas cosas, pendientes se queda una ley de servicios sociales que la aprobamos en el último minuto y que ahora hay que materializarla, no solo hay que ponerle ficha financiera, la ley de servicios sociales hace que los servicios sociales pasen a la misma categoría que la sanidad y la educación. Por tanto, eso va a ser un cambio radical. ¿Eso se consigue en los 6 primeros meses? Evidentemente que no. Se conseguirá en los primeros años porque habrá que ir dotándola económicamente, habrá que ir dotando a los ayuntamientos de más profesionales porque están escasos. Si las policías locales se han quedado cortas por la ley de estabilidad presupuestaria, si miramos a los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Canarias, están haciendo auténticos esfuerzos y no estamos dando los servicios a los vecinos, no porque no tengamos buenos profesionales, sino porque no tenemos todos los profesionales que son necesarios. Se nos ha quedado en la mesa un tema que para islas no capitalinas como la nuestra es el traslado de los fallecidos. Esa es una iniciativa que pusimos sobre la mesa nosotros desde Fuerteventura. Es un drama cuando alguien, un ser querido, muere en su hospital de referencia, el Insular, si es un jueves o si es un mediodía después, un viernes después de las 2 de la tarde, pues como no tengas mucha suerte y hagas un par de gestiones particulares, no llega el cadáver a la isla hasta el lunes y no hay por qué estar pidiendo favores, esto tiene que ser una ley. Es tan compleja porque hay que cambiar en el tema sanidad, hay que cambiar en el tema judicial, hay que cambiar en el tema de transporte, que no fuimos capaces de sacarla. Abrimos mucho el debate, pero no fuimos capaces de sacarla. El tema de la retirada de amianto, sigue quedando amianto, tenemos una orden europea, hasta el 25 tiene que desaparecer todo el amianto, el fibrocemento que hay en Canarias. Bueno, quedan 12 colegios todavía que no están en peligro porque el amianto, hay que decirlo claro, o sea, no te genera una enfermedad hasta que no empieza a descomponer o no lo manipulas, pero oye, tenemos que ir quitando, quedan tuberías de agua, quedan bidones, quedan zonas industriales, naves industriales hechas con ese tipo de historias, pues hay que hacer ese inventario que le exigimos al gobierno de Canarias, habrá que poner más gestores autorizados para que sea más fácil quitar un bidón de Uralita de la azotea que hacer casi un edificio. Hoy es más caro quitar el bidón que hacer casi la vivienda. Queda pendiente en el tema del territorio adaptar nuestros planes rectores de uso y gestión a una realidad cambiante. El ejemplo de la isla de Lobos en Fuerteventura. Hoy tenemos una isla con más medios, con más señalética, con más senderos, con más servicios, porque tiene baños, tiene depuradoras, tiene centros de interpretación y bueno, lo que no es posible es que de repente cerremos puertas porque ahí se genera también una actividad económica y además queremos que conozcan nuestro espacio natural o lo que está pasando en Cofete y en la Punta de Jandía. Es decir, quedan retos que te apasionan, ¿no? Y esos retos evidentemente los tienes que hacer, como decía Santiago, de la mano de los colectivos, pero muy pegado a los ayuntamientos y al cabildo, ¿no? Porque al final la decisión final llega al ciudadano, pero pasa por el cabildo y por los ayuntamientos. En esta primera toma de contacto, Lola, que no primera como parlamentaria, pero sí, porque hemos estado hablando a lo largo de toda la legislatura, cada lunes, pero sí como ya cabeza de lista, aunque todavía conserva la condición de parlamentaria y mañana tiene que estar en ese pleno, pero también es cabeza de lista al cabildo. Me imagino que con un diagnóstico claro de en qué flaquea el cabildo de Fuerteventura frente a otros cabildos, porque estos días lo escuchaba precisamente en la presentación de otro partido y por Natividad Cano, este sábado, que decía, yo he trabajado conjuntamente con personas de otras islas, ¿no? Y bueno, pues lo único que le ponen es más pasión, lo pelean, son guerreros, ¿no? Y sin embargo en Fuerteventura pues
pues no hacemos nada. O sea, refiriéndose a la propia población. Yo imagino que a lo largo de esta legislatura y ahora que le han confiado la responsabilidad en su organización política de encabezar lista al Cabildo de Fuerteventura, bueno, pues habrá hecho un balance de aquellas debilidades que ha observado desde el Parlamento en el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? ¿Cuáles serían las prioridades a poner sobre la mesa? Vamos a ver, como dices, ya he tenido el conocimiento durante estos 4 años y también lo importante estos meses, desde que fui elegida, el contacto directo con esas asociaciones. Y la gente lo que te demanda es el día a día. No podemos tener espacios cerrados y asociaciones que no puedan hacer uso de esos espacios. Por ejemplo, teníamos una asociación de personas con Alzheimer que fui a visitar y que tienen solo hasta, ellos me decían, no, es que nos dieron el espacio solo hasta el 15, hasta finales de diciembre. Tienes que llegar a convenio con esos colectivos y con esas asociaciones para que puedan continuar haciendo su trabajo. Infraestructura sociosanitaria, residencias de mayores. No podemos que desde el 2016 el Gobierno de Canarias tenga suelo, tenga dinero y la zona sur de Fuerteventura esté todavía, porque aquí en Puerto sí se empezó la residencia o ya tiene el proyecto, pero no esté con algo tan necesario para las personas mayores como es una residencia de mayores pendiente de ese suelo en Gran Tarajal. Pero centros ocupacionales, también el tema del sector primario, hay que priorizar. Ayudar, el estar, volver al campo, todo se ha informatizado, pero hay muchas personas que no tienen la facilidad para entrar y ponerse en contacto o para hacer esa documentación tan necesaria, ya sea los clubes deportivos, colectivos sociales o el sector primario. Hay que poner personas para facilitarles esa labor, es decir, a esos colectivos que hacen tanto por esta isla, los clubes deportivos, con los niños, el trabajo diario, pues es necesario tener esa relación con los colectivos, con los ayuntamientos, porque es verdad que hay infraestructura, aunque nos falta infraestructuras sanitarias, que vamos a seguir trabajando y exigiendo al Gobierno de Canarias, infraestructuras educativas, que es verdad que ya está el plan de infraestructuras educativas, tenemos que mirar que se cumple ese colegio del Castillo, el IES de La Lajita, terminar con el colegio del Cotillo, empezar con el colegio del Cotillo, es decir, tienes tantos planes a medida que vas conociendo y reuniéndote con la gente y las demandas, que te ilusiona. El trabajo del Cabildo, como decía Mario, es ilusionante porque es el trabajo constante que tienes con la gente y es un trabajo bonito porque lo vas a ver crecer tú directamente. Es decir, son muchas las demandas que tenemos que hacer con los colectivos sociales, vuelvo y te repito, con los ayuntamientos. Es importante una buena coordinación con los ayuntamientos y sobre todo también con el gobierno y el Parlamento. Hablamos de cultura, si decimos deporte base, también implantar la cultura que llega a los niños. Veíamos el sábado el festival de danza, promocionar todas esas cosas en la isla que son tan necesarias. Y la administración, desde luego, dentro del Cabildo, ser más ágiles, porque los colectivos no pueden esperar meses y meses que le lleguen las subvenciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar bastante, Santiago. Bien, decía Mario antes de la confusión que existe en la ciudadanía del papel que juega el gobierno y del papel que juega el Parlamento. El uno es ejecutivo, el gobierno, el Parlamento es legislativo. Realmente si el Parlamento no faculta con leyes al gobierno, el gobierno no puede ejecutar. Por tanto, realmente ha eclipsado y eclipsa todavía el gobierno de Canarias al papel que se juega en el Parlamento de Canarias. Pero yo voy más allá, rizando un poco más el rizo. Después de varias legislaturas como presidente del Cabildo, la misma pregunta que le hacía a Aula. Ahora que ustedes están ya preparándose para la campaña que arranca el pasado domingo, aunque ustedes arrancaron ya desde las anteriores. Pero ahora que están haciendo balance, ahora que está terminando la legislatura, que ustedes siguen encabezando la lista del Parlamento, que Lola se queda en la isla de Fuerteventura, me imagino que usted que es cabildista, convencido además, usted que es cabildista, en este caso, bueno,
ese binomio de Parlamento, Cabildo, habiendo pasado como primera experiencia política Lola García por el Parlamento, y usted habiendo pasado por Cabildo y viendo desde el Parlamento eso, lo mismo que le preguntaba a ella, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo sacar provecho? Porque ahí tenemos a un Casimiro Curvelo, que es el mayor ordeñador de los presupuestos que se elabora desde el Parlamento de Canarias. ¿Cómo sacar más partido? ¿Cómo sentirse más orgulloso, Fuerteventura, del papel que juega el Cabildo con sus parlamentarios? Bueno, haciendo un trabajo de coordinación, nosotros lo intentamos y al margen del color político nos hemos reunido con los 6 ayuntamientos, con el Cabildo, con los distintos colectivos y demás. Y en esa línea la ciudadanía en general cada día se da cuenta que a lo mejor es más efectivo cuando quieren conseguir algo irte al Parlamento a hablar con los grupos, porque la principal ley que aprobamos cada año es la ley de presupuestos, que estar negociando con directores generales o consejeros, que no digo que sean incompatibles, sino, oye, si me adelanto y logro poner en el presupuesto, luego solo me tengo que sentar con el consejero o director general para que ejecute lo que el Parlamento ya puso en esa ley. O si cambio y digo que los servicios sociales son esenciales para tal, yo ya no tengo que estar peleándome, sino yendo al Parlamento para que pongan presupuesto, porque lo otro me va a tocar porque es un tema de ley. Y eso solo tampoco terminaría de funcionar si luego no tuviésemos ese entramado social, ese tejido social que islas como Fuerteventura tiene. Nosotros hace 20 años éramos la isla que más colectivos de juventud teníamos, y yo no sé si hoy seremos la isla que más colectivos sociales tenemos, pero miren que han crecido el tema de los colectivos sociales, desde ADERI, la Asociación del Cáncer, Amadi con el tema de diabetes, el tema de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso quiere decir que ahí nos podemos compenetrar bien. Y ahí nosotros debemos tener la habilidad desde las instituciones, los ayuntamientos, el Cabildo, de estar en primera línea con esos colectivos, nosotros desde el Parlamento sentarnos con las instituciones que nos harán llegar esas iniciativas a los colectivos, pero al mismo tiempo sentarnos también con los colectivos y contrastar y presentar iniciativas conjuntas. ¿Es difícil? No es difícil, no es difícil. En Fuerteventura hay muchas experiencias que se han conseguido. El tema del búnker. El tema del búnker no lo teníamos ningún partido político. El que diga lo contrario está mintiendo. En ningún programa electoral hace 4 años hablamos ninguno de los partidos que estamos en el Parlamento del búnker en Fuerteventura. Porque cuando hablabas con los profesionales decían que era una locura todavía hablar de un búnker para el tema oncológico en esta isla cuando tanta falta de especialistas hay y demás. Oye, pues surgen colectivos que empiezan a demandarlo, la ciudadanía sale a la calle y lo demanda, y lo hemos conseguido en el Parlamento. Pero claro, el primer empujón lo dan el movimiento asociativo. Conseguimos que el movimiento asociativo ponga en marcha a los ayuntamientos y al Cabildo y se pongan en la misma línea. Bueno, pues a través del Parlamento hemos conseguido que el Gobierno de Canarias se materialice y hoy se está realizando. Por tanto, eso es un mérito de la sociedad de Fuerteventura, que nace de ellos en primer lugar antes que de las instituciones. Logros. Lola decía ahora el tema del deporte base, o sea, es que el deporte tiene más valores que la actividad física. El deporte es eso, los valores que somos capaces de implementar en los chicos y chicas. Y en esta isla, además, el deporte ha jugado un papel clave en una isla que, bueno, hemos sido ejemplo de modelo de integración, donde hemos convivido más de 112 nacionalidades. El deporte ha sido un factor clave para la integración. Es el lenguaje más universal que existe. Nos entendemos todos cuando estamos en una cancha deportiva sin necesidad de manejar el idioma. Bueno, el deporte de élite, bien, pero el deporte base es esencial. Y ahí esa es una labor que siempre pensamos que es de los ayuntamientos y del Cabildo. No. El Gobierno de Canarias está legislando, y esta ley viene a impulsar mucho, la ley de deporte viene a impulsar mucho en esa línea. Pues tendremos que estar atentos con los colectivos desde el Parlamento para seguir modificando, adaptando la ley, o para seguir en los presupuestos mejorando. O cada vez que llegan los incendios en las Islas Verdes, hay que poner medidas legislativas y económicas para apoyarlo, y van a seguir contando con nuestro apoyo, pero a lo mejor tenemos que empezar a hablar, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote, de islas secanas. Estamos teniendo problemas. Este sábado con los ganaderos de costa lo veíamos. Europa nos acaba de castigar porque el tema del pastoreo se subvenciona en base al pasto que crece en las islas. Oiga, que es que en Fuerteventura no llueve. Nuestras cabras tienen que caminar 3 kilómetros más que las del Hierro para comer menos pastos que las del Hierro. Por tanto, conozca usted nuestra realidad. Eso tiene que ser una modificación en las próximas bases. No sé si llegaremos a tiempo en esta legislatura, pero si no, porque igual se cierran antes de constituirse el gobierno nuevo, pero la siguiente tiene que entrar.
ese trabajo en coordinación y bueno, programas como el que esta emisora ha tenido todos los lunes hablando del Parlamento, ha hecho que la gente también mire más al Parlamento, te llame y dice, oye, es que tengo este problema y ¿qué puedo hacer, no? Y yo creo que, bueno, y la cercanía que nosotros podamos darle a nuestro trabajo de contacto directo harán que el Parlamento cada día esté más presente y sea una herramienta, una institución más útil para los vecinos en el día a día. Lola, 4 años hace que se iniciaba en el mundo de la política activa, en el mundo de la política institucional. En estos 4 años, me imagino que tendría un concepto antes y un concepto a lo largo de estos 4 años. Está claro que la presidencia la ostenta Coalición Canaria y hay un sentimiento de la población de que han sido 4 años perdidos en esta legislatura en el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo hacer frente a esa situación de luchar contra esa falta de actividad en el Cabildo Insular de Fuerteventura por parte del gobierno completo, porque es conformado por Coalición y Partido Socialista? ¿Cómo afronta ese reto del Cabildo de Fuerteventura de cara a estos próximos 4 años? Pues más de uno y de dos le habrán planteado que, bueno, ¿para qué el Cabildo si es que para lo que sirve? Vamos a ver, ya lo decía antes, ¿no? El Cabildo tiene que liderar las políticas insulares de la isla de la mano de los ayuntamientos y de los colectivos, ¿no? Es prioritario volver a liderar y volver a activar muchas cosas. Decía antes, oye, se hicieron infraestructuras, por ejemplo, con respecto a los centros culturales. Pero es verdad que no se le ha dado vida a esos centros culturales. Es importante que ahora desde el Cabildo volvamos a activar todos esos centros culturales poniendo, ya tienes la infraestructura, ahora lo que necesitas son los monitores para darle vida y llegar a todos los rincones de la isla. Es verdad que estos 4 años han sido años difíciles con cambios legislativos, como hemos hablado, y tienes que volver a activar, la gente se tiene que poner al día con la nueva ley de contratación, con la ley de transparencia, todo el sector, como te decía antes, informatizar toda la administración. Pues han sido años duros, pero ahora toca gestionar desde dentro del Cabildo con responsabilidad y con capacidad. Y eso sí lo tenemos todo el equipo, Santiago, tenemos una gran ilusión, pero sobre todo la capacidad de gestionar y la responsabilidad, porque depende de nosotros muchos temas. Te decía lo de la Asociación del Alzheimer, poder coordinar con esa gente las necesidades que tienen y no poder esperar, tiene que ser rápido. Las administraciones nos tenemos que dar cuenta que tenemos que agilizar todo el trámite burocrático. Yo creo que ese va a ser uno de nuestro mayor trabajo dentro de la administración desde el minuto cero que lleguemos. Es decir, no pueden esperar todos esos colectivos 6 meses, 8 meses para recibir una subvención porque ellos dependen. Y no solo el equipo de presidenta, el presidente o la presidenta, espero que sea la presidenta y consejeros y consejeras, sino que tenemos que hacer un equipo con todos los trabajadores del Cabildo. Oye, cobramos dinero público, pero no solo los políticos, también los funcionarios que trabajan en el Cabildo, y tenemos una responsabilidad ante esta sociedad majorera y tenemos que darle impulso al Cabildo y trabajar porque son muchas las necesidades, como dices tú, que tiene la isla. Es un trabajo, vuelvo y te repito, en equipo importante, desde la primera persona que recibe al ciudadano en el Cabildo. Y ahí vamos a estar trabajando. Desde el minuto cero me decían, ¿y las vacaciones para cuándo? Aquí ya no hay vacaciones, si entramos no sabemos cuándo tenemos vacaciones porque la responsabilidad es mucho y hay que darle un vuelco, como dices tú, y activar y gestionar y trabajar con ilusión, que esa es la que tenemos. La gente de la calle cuando te reúne, pues ya tienes las inquietudes esas de conseguir todo lo que te han pedido en estas reuniones que has tenido con los colectivos. Oye, pues podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero tienes esa ilusión de conseguir y trabajar para esos logros que te demanda la ciudadanía majorera.
Muy bien, pues tendremos oportunidad de seguir charlando en los próximos días, pero el tiempo de esta fecha ya va muy apresurado. Don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros. Gracias también a doña Lola García. Don Mario Cabrera, candidato a cabeza de lista al Parlamento de Canarias por Coalición Canarias, diputado en la actualidad. Doña Lola García, diputada en la actualidad y cabeza de lista a la presidencia del Cabildo de... ¿Sabe que si salir usted como apuesta, sería la primera presidenta del Cabildo de la isla de Fuerteventura, no de Canarias, pero sí de la isla de Fuerteventura? Gracias por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión. Gracias, Saludos. buenos días. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos enseguida. Cambiamos de mundillo, nos vamos de viaje de la mano de Marusa Hernández y Julio Guardiet.